Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy, entre nuestras tertulias de innovación, vamos a entender un poco mejor el proceso que imagino que todos conoceréis, los famosos cuadrantes que generan las diferentes compañías que se dedican a hacer los estudios de mercado, para entender un poco cómo evoluciona, ¿no? Hacia dónde va la innovación, qué es lo que está funcionando, qué compañías son las que mejor están entendiendo el mercado y están consiguiendo posicionar tanto sus servicios como productos, soluciones. Pero para entender ese proceso, que no sé a vosotros, pero a mí me genera bastante curiosidad saber cómo se generan, ¿no? Por ejemplo, estos cuadrantes, ¿no? Y cuál es el proceso de análisis para entender la evolución, cómo se coge el feedback, ¿no? Y de tanto de los clientes, la información de hacia dónde van las compañías, entender cómo se analizan esos productos y soluciones. Entonces, para entender un poco todo ese punto, porque al final condiciona mucho la estrategia, ¿no? De innovación que realizamos dentro de cada una de nuestras compañías, tenemos muy en cuenta, ¿no? Este tipo de estudios. Entonces, para poder entender un poco mejor este proceso, hoy tenemos la suerte de contar con Tony Guerra, que es el CEO de Penteo, que ahora él nos va a comentar un poco más sobre la compañía, pero antes de entrar en hablar sobre la compañía, primero queremos saber quién es Tony. Bueno, oye, en primer lugar, encantado de estar aquí, de charlar un rato aquí en Madrid esta mañana. Y bueno, hablábamos un poco antes y hoy además un honor charlar con alguien de tu recorrido y experiencia, ¿no? En el mundo tecnológico. Seguro pasaremos un rato genial. Segurísimo. ¿Quién soy yo? Bueno, a mí me gustaría explicar para ello un poco de dónde viene Penteo y cuál ha sido mi trayectoria, ¿vale? Para que entendamos un poco la situación. Penteo es una empresa familiar, parte de un grupo de empresas que fundó mi padre, ¿vale? Entonces somos empresa familiar, él la fundó hace 30 años, a los 30 años, ahora tiene unos 60 y tenemos una parte de renting y una parte de analistas de tecnologías que es Penteo, ¿vale? Yo ahora lidero desde hace pocos meses todo Penteo, llevo aquí 5 años, pero bueno, mi background o donde tenía que ir era un poco diferente, ¿vale? Yo estudié Derecho en la universidad, o sea, cero vínculo con el mundo de las tecnologías. Siempre me había gustado porque en casa, ¿no? Siempre hemos tenido el run del negocio, de la tecnología, de la innovación. Mi padre como emprendedor, montando empresas y tal, pues eso se cultivaba o se hablaba mucho en casa. Pero bueno, a mí me picó mucho la curiosidad, me gusta mucho pues, la literatura, la historia, me gustaba mucho el rollo de los abogados y tal. Y empecé esto, pues estudiando Derecho y lanzado hacia una vida como más de jurídica, de defensor de gente y con ganas de construir en base a eso, ¿no? Después de la carrera y unos años trabajando ahí, en el mundo de la abogacía, pues me di cuenta de que no. De que en verdad me atraía más otro tipo de mundos y exploré un poquillo, ¿vale? Estuve en Holanda, en Ámsterdam, trabajando en una empresa de análisis de mercado, estuve metiendo más un poco en parte de negocio, parte de venta y tal, hasta que unas conversaciones que íbamos teniendo con mi padre me dijo, oye, vente, que hay una posición muy chula en Penteo, que me gustaría contar contigo y tal, vinculada a innovación de producto y darle impulso. Esto fue hace unos 5 años y me vine y entré en la empresa familiar. ¿Vale? Esto es un poco mi trayectoria. Poco más de mí. Ahora, parte muy importante de mi vida, ¿no? Tengo una hija de 2 años, estamos esperando un segundo hijo. Felicidades. Y eso nos llena de ilusión y estamos disfrutando una época, disfrutando un montón a nivel familiar. Un doble trabajo, se podría decir. Un doble trabajo totalmente. Sí. ¿Y qué nos puedes contar de Penteo? De Para Penteo, todo el que no lo conozca, porque entiendo que a todos nos puede sonar, pero ¿cuánto tiempo lleva Penteo? Vale, me voy un poco a la historia de Penteo, sí. ¿No? Historia de Penteo empezó, te decía al principio, ¿no? Entendieras esto de somos empresa familiar y tal, pues empezó con mi padre hace prácticamente 30 años. Empezó en un mundo muy diferente al de hoy, ¿no? En un contexto donde la tecnología, pues teníamos IBM en el mercado haciendo con su hardware y tal, pero era evidentemente un mundo mucho más verde, ¿no?
Ahí mi padre empezó asesorando en el mundo, o sea, vinculaba la venta de tecnología, la venta de hardware a la asesoría porque la gente no sabía por dónde empezar. También salían los primeros RPs o ya llevaban un tiempo en el mercado, estaban entrando en España, la gente no entendía muy bien. Entonces él vinculaba el mundo renting de, oye, coge y alquila dispositivos y como parte de ese servicio te meto la asesoría. Y una asesoría independiente porque lo que te diga un IBM o lo que te diga un SAP estará muy bien, pero está condicionando está lógicamente. condicionado, lo has de poner en duda porque tiene otros intereses. Entonces entraron de la mano. Luego se fueron separando porque al final la parte de consultoría, la parte de penteo, como la tecnología fue irrumpiendo casi a nivel más fuerte, con un alto componente más en servicios, soluciones y tal, pues se requería mucha necesidad, ¿no? de oye, ¿qué pongo? ¿SAP o pongo no sé qué tal? Entonces tenían ese consejero independiente a su lado ayudándole a tomar decisiones. Nosotros siempre nos hemos diferenciado por ser una firma como objetiva en el análisis muy independiente, un pilar que siempre hemos cuidado mucho, y con conocimiento local. O sea, siempre nos gusta decir, vale, en el mundo hay muchas soluciones, muchos proveedores haciendo muchas cosas, pero aquí en España, ¿qué hay? Aquí en España, ¿cómo está? ¿Vale? Entonces vamos a esa multilocalidad. Sí que tocamos un poco la parte, evidentemente, de comparamos soluciones y ayudamos también a empresas más globales, comunidades más globales, pero de la parte de proveedores nos gusta mucho decir, oye, pero vamos a hilar aquí en España, ¿qué capacidades reales hay y tal? Eso nos gusta un montón, compartirlo con clientes. ¿Cómo ha sido ese proceso de estos últimos años? ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿cómo ha sido para ti llegar a la evolución? Porque es una evolución rápida de llegar a ser ahora el CEO de la compañía. Bueno, ha sido un proceso muy intenso. Ha sido un proceso muy interesante y evidentemente con bastante presión sí, bastante sufriendo un poquito al principio, ¿no? Ahora, un proceso súper enriquecedor. Al final yo entré con la misión de apoyar en productos, o sea, nosotros, te explico un poco en 2 minutillos lo que hace Penteo para que entiendas. En Penteo hacemos toda una pata de servicios a las empresas orientadas al CIO, al CEO y a sus equipos, y ahí ayudamos siempre desde ese punto de vista independiente. Les damos conocimiento a través de diferentes herramientas y mecanismos, asesorías, informes y tal. Hacemos conferencias, siempre independientes, o sea, esas conferencias no las patrocinan proveedores, sino que las pagan nuestros clientes. Entonces siempre damos un contenido muy curado, creamos asegurar un la imparcialidad en todo momento. Muy imparcial, y la gente se siente muy a gusto porque es sin interferencia de vendors que puedan venir y tal, sino es como un clima un contexto de mucha confianza. Entonces hacemos conferencias desde para el CIO, como temas de data, de seguridad. Tenemos una conferencia internacional con Business School que hacemos cada año de unos 3 días, etc. Y luego una parte de proyectos, ¿vale? Y en proyectos sí que ayudamos al final en las empresas en su definición estratégica. Les ayudamos a tomar decisiones sobre la estrategia digital, estrategia tecnológica, modelo organizativo, y a escoger proveedor, a escoger solución, etc. ¿Vale? Somos ese consejero de la empresa. Como tienen un asesor fiscal, asesor laboral, pues tienen un asesor digital. ¿Y dentro de la tecnología abarcáis todos los campos o hay algún campo que no estáis a día de hoy no lo tenéis dentro de vuestro portfolio? Bueno, solemos abarcar bastante, o sea, también nos apalancamos bastante en una red de expertos, nos gusta mucho trabajar con gente con experiencia sólida, 20, 30 años de experiencia, que ha estado en posiciones de responsabilidad, que ahora quizá ha cogido un rol más académico, se dedica a investigar tal y colabora con nosotros para impulsar y ayudarles en ciertas áreas, y ayudarnos a asesorar en ciertas áreas, ¿no? Ayudar a nuestros clientes. Entonces ahí sí que hay temas, o sea, somos muy buenos, o diría, asesoramos mucho en temas muy vinculados a modelo de gobierno, a gestión organizativa y a tecnologías principalmente, temas... ganamos capacidades de temas que van preocupando. Ahora estamos pues con planes de data, o asesorando en data, y tanto la parte tecnológica como el modelo de gobierno, el tema de Journey to Cloud, la transición a S4 HANA. La gente que está en el mundo SAP está muy preocupada por cómo transicionar y tal. Pues tratamos temas de estos. Perfecto. Sí. Y entrando ahí en cómo es el proceso, ¿no? que tenéis en el día a día dentro de Penteo. O sea,
Cuando Sí. enfrentáis, por ejemplo, acabas de comentar, ¿no? Pues estáis entrando en la estrategia de data. ¿Cómo conformáis todo el proceso desde el punto de vista estratégico y de proceso internamente dentro de Penteo para adquirir esas nuevas capacidades? Sí, o sea, tú te refieres a cómo nuestros analistas se nutren de información o cómo nutrimos... Sí, ¿cuál es el plan? Porque entiendo, para llegar ahí, entiendo que configuráis un plan, ¿no? Confeccionáis un plan en 6 meses o un año vamos a empezar a dar asesoría a nivel de data a nuestros clientes. ¿Cómo es el proceso? Vale, para hasta crear el producto de asesoría o Sí. sentirnos, por así decirlo, dispuestos a asesorar. Interesante. A ver, nosotros somos muy de feedback de mercado, ¿vale? Es decir, nos gusta mucho construir. Tenemos un portfolio muy variado o muy dinámico, te diría, porque nos gusta mucho construir en base a la necesidad del cliente. Entonces estamos muy obsesionados por preguntar, por entender, no solo a nivel de detalle de, oye, ¿te preocupa data sí o no? ¿No? Sino entender, hacer un drill down y entender a nivel de detalle en qué momento se encuentran las organizaciones, qué les preocupan realmente de esa área, por ejemplo, del tema de datos, qué está costando, qué proyectos se están haciendo. Y con eso decidimos un poco hasta dónde queremos entrar o qué rol tenemos que jugar. ¿Vale? O sea, primero tenéis una primera gran fase de análisis y feedback de mercado. Entender muy bien cuál es la necesidad real, en qué punto se encuentran las organizaciones, porque además es algo que damos siempre como conocimiento a nuestros clientes, siempre les damos estudios periódicos y tal, y nos gusta hacer análisis de mercado y explicarles en qué punto se encuentran las compañías en cuanto a datos, sus proveedores, etcétera, etcétera. Pero eso nos sirve también como ejercicio para decir, vale, de todas esas necesidades, ¿dónde tiene sentido? O sea, ¿dónde nuestra misión nos lleva a entrar y apoyar, ¿no? Porque es verdad que nuestro rol como consejero independiente, sea asesor de confianza y tal, es más ponerse a su lado y asesorarle en ciertos temas, pero hay que decidir muy bien cuándo aportas valor o cuándo más vale la pena que entre un proveedor especialista, algún implementador, que también en la cadena de valor aporta un montón, ¿no? Porque es el que luego aterriza, implementa el proyecto y evidentemente nuestra fase, ¿no? Que es si se ha decidido bien qué modelo seguir, tanto tecnológico como organizativo y cambio cultural y tal y cual, las 4 o 5 palancas clave de cualquier proyecto de este tipo, pues luego con la tecnología adecuada, con el mejor partner para tu reto y tu contexto empresarial y tal, garantizas o minimizas mucho el riesgo, ¿no? Y garantizas bastante que el proceso sea exitoso. Lo que siempre hemos evitado es pasar a la parte de implementación o meternos demasiado en proyectos que son muy interesantes, pero que tendríamos que construir otro tipo de capacidades. Otro tipo de capacidades. Sí, sí. Y el proceso de elaborar un informe es parte de lo que estamos comentando en la conversación. Es, vale, conocéis el mercado, analizáis el mercado, preparáis toda esa consultoría también de cara a vuestros clientes, pero una parte importante son esos informes, ¿no? Sí, o sea, nosotros eminentemente conocemos el mercado evidentemente nos sirve para lo que te decía, ¿no? Porque al final cualquier servicio que prestas lo basas principalmente en la necesidad real de tus clientes. Pero eso es como un doble ejercicio, porque al final nosotros sí que nuestros clientes, la comunidad de directivos que tenemos, cuando te decía que les damos conocimiento, ¿no? Que era una de las 3 patas que teníamos, les damos un conocimiento objetivo, independiente y basado en datos. ¿Vale? Eso es fundamental para nosotros. Y eso significa un proceso de entrevistas cuantitativas, cualitativas, información primaria, información secundaria y estructurar un poco todo. ¿Cómo le damos ese conocimiento? Le damos ese conocimiento con sesiones de asesoría de todos nuestros clientes. Tienen un asesor de confianza dentro de la casa Penteo con el que pues, tienen una duda, telefonazo y la resuelven, hacen sesiones sobre tendencias y tal. Pero luego otro es el acceso a informes nuestros, ¿vale? Entonces intentáramos estructurar. Yo creo que los informes es una herramienta muy valiosa. Sí que estamos construyendo y empezando a desarrollar también herramientas más dinámicas para mostrar información y tal. Pero yo creo que los informes al final, aunque tienen una elaboración, es un ejercicio. Mucho, es un ejercicio muy interesante donde vas filtrando tal y llegas al insight y entonces ya lo compartes, ¿no? Nosotros hacemos principalmente 3 tipos de informes, ¿vale? Los estratégicos, lo que llamamos informes estratégicos, que están muy vinculados a apoyar a la estrategia de las organizaciones, tanto entender pues, el IT spending, en qué se gastan dinero las organizaciones, cuáles son sus prioridades del año próximo,
el rol de ciertos directivos, pues qué rol juega el CIO y cómo va a evolucionar, qué capacidades ha de ganar él y su equipo, etcétera, ¿vale? Luego tenemos el informe más de... Y estos también siempre con datos, siempre analizando y tal. Luego tenemos informes más vinculados a tendencias de mercado, ¿vale? Y eso es pues informes sobre cloud o informes sobre data o informes sobre seguridad, muy basado en el estado del arte de esa de la situación actual, de la tecnología. ¿Vale? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué barreras hay? ¿Cómo se está implementando? ¿Qué beneficios ve el cliente? Etcétera. ¿Qué proveedores hay? Porque dentro de esos informes está el universo Penteo, posicionando a los principales proveedores, etcétera. Y luego hay informes mucho más específicos, que son informes mucho más de tendencias tecnológicas o más monográficos de un tema. Son informes más pequeñitos, cuando les pica la curiosidad de algún tema que consideremos relevante destacar. Da igual si es muy novedoso, una tecnología más emergente y tal, o un problema que estamos identificando, pues, yo qué sé, a la hora de definir la externalización en la empresa, preocupa, no sé qué, la falta de talento en los proveedores. Pues bueno, hacemos un monográfico de un par de páginas de ese tema. ¿Vale? Es un poco cómo funcionamos. Imagino que es complicado responder porque cada informe será un mundo diferente, pero por media, ¿cuánta gente participa y cuánto tiempo se tarda en llegar a poner desde que se decide hacer el informe hasta que lo ponéis en manos del cliente? ¿Cuánta gente participa? O sea, ¿cuántas empresas participan en los estudios que hacemos? Depende un poco. O sea, nosotros intentamos nos gusta ser rigurosas, o sea, nos gusta tener cierta masa crítica. Para ciertos informes creemos que no es tan necesario, porque a partir de pues, 40, 50 respuestas siempre combinamos o nos gusta con una parte cualitativa de algunos focus groups o algunas conversaciones con directivos y tal, que nos ayuden a llegar a ese insight también. La parte cuantitativa, pues 40, 50 respuestas, podemos decir, bueno, cuando ya vemos una cierta tendencia, ya paramos, ya decimos, oye, para el nivel al que queremos llegar y la tendencia que estamos viendo, creemos que es suficiente. Para otros, que son temas críticos, estratégicos y que consideramos que es más compleja la decisión, no nos sentimos cómodos hasta llegar a unas 250, 300 respuestas, bien validadas y bien completas. Y luego su proporcional cualitativo, ¿vale? Que siempre, en algunos no hacemos cuantitativo, en otros nos gusta hacer al menos un 5 o 10% de las respuestas en entrevistas cualitativas, recogiendo feedback y tal. Claro, entiendo que hay campos que es muchísimo más difícil llegar a ese consenso. Exacto. Entonces ahí has de decir, oye, estamos... Entonces sí, a veces sí que, hasta que se llega... A veces sí que hemos tenido en el roadmap parar un estudio y decir, oye, esperemos un poco más porque no nos sentimos satisfechos con la calidad de la respuesta. Hay muchas empresas de un tipo de sector o muchas empresas de un segmento de un segmento de tamaño. Bueno, pues no nos sentimos con suficiente... Necesitamos más variedad, pues oye, vamos a repensar, vamos a lanzar a estos, tal, y vamos a nuestro panel, tenemos un panel de investigación que quien quiera se pueda apuntar, que es un panel de investigación que nos gusta mucho porque nosotros, que se metan empresas usuarias de tecnología, su CIO, su CEO, según cómo estén organizados. Sí, que no es necesario ser cliente. No es necesario ser cliente y además premiamos las respuestas, porque el dato actualmente el dato escasea, la gente no lo regala, ¿no? Entendemos que la gente dedica tiempo a contestar nuestras respuestas y no tiene por qué regalar ese tipo de datos. Y entonces a cualquiera que contesta le damos unos pentos, que es nuestra moneda interna. Con esos pentos puede utilizarlo en un portal y puede utilizarlo o en servicios nuestros o incluso puede comprar tecnología. Tenemos ahí un marketplace de dispositivos y tal, y cuando llegas a ciertos pentos... crea un proceso gamificado para hacer que la gente... Está todo... Exacto. Está bonificado, está gamificado para que la gente le motive y conteste. Y eso la verdad que funciona bien. Estamos impulsándolo. Creo que esa es parte importante, porque al final el problema cuando llegan este tipo de encuestas no es el tiempo que requiere, ¿no? Claro, para gente que tiene una posición complicada y una agenda complicada dedicada... Y que recibe muchos. O sea, nosotros sí que... O sea, muy especial agradecimiento a nuestra comunidad. Tenemos clientes muy fieles que cuando les pides que te aporten datos, te aporten valor, evidentemente también entran dentro del rollo les damos pentos y tal y cual. Pero lo hacen también pero sin necesidad de ello, lo harían igualmente. Sin necesidad, lo hacen porque sí. Y eso es una base muy sólida nuestra, o sea, eso nos garantiza bastantes respuestas. Además, conoces mucho con clientes con los que llevas mucho tiempo, conoces todo su proceso y ves su evolución y te da insights súper interesantes en ese sentido.
Pero sí, es un poco el proceso es ese. Y cuando hacéis este tipo de informes, ¿cómo hacéis la comparativa con otro tipo de informes que haya similares en el mercado? Sí, tenemos un proceso, por eso te decía, ¿no?, que nos basamos en información primaria, que es lo que consideramos el feedback más directo que consigamos clientes, con información secundaria, ¿no? Nos gusta mucho, creemos que es parte relevante del proceso de cualquier informe, sobre ese tema concreto, pues ver qué estudios hay, el analista responsable de ese informe, ¿no? Siempre asignamos un analista responsable y un analista como un peer que revise, ¿no? Un analista que revise con ánimo constructivo, que dirija un poco entre ellos dos, pues se hagan un poco de sparrings y tal, y llegar a tener el informe como un poco más. Luego pasa un comité, lo revisamos entre varios y tal, y cada uno aporta su información. Pero el proceso de creación siempre es así como un poco analista y analista challenger, ¿no? En el buen sentido. ¿Vale? Entonces te decía, aparte del proceso, pues información secundaria. Tenemos bastante bien montado de ciertas bases de datos y sabemos pues cuándo salen ciertos informes, tal, no sé qué, y forman parte del proceso, ¿no? A veces incluso los podemos referenciar, citando la fuente y tal, porque creemos que somos mucho de ecosistema, ¿no? Yo creo que hoy todo va más de ecosistema. En plan, creemos que lo de la cadena de valor solo tuya es un modelo con tanta información, tanto conocimiento en el mercado y tanta accesibilidad a esa información, es un modelo un poquito obsoleto. Creemos en pues, crear ciertas alianzas de conocimiento. Por ejemplo, hemos hecho ahora un estudio con IS, donde pues, trabajamos conjuntamente con sus clientes, con nuestros clientes, enriquece mucho la base de datos, y luego con sus profesores y nuestros analistas. Hemos hecho ahora una con APD, que es la asociación esta de un observatorio de data también, el que yo no he participado directamente, pero el equipo ha estado muy involucrado. Entonces nos gusta mucho también construir informes con terceros, ¿no? que nos desde también que den otro punto de vista. Por la variedad, pero también por el punto de vista. Sí, también os permite llegar seguramente a otros entornos que a lo mejor llegamos a entornos, sí. Entonces yo creo que va mucho, en general en el mundo empresarial hoy en día, ¿no? Se habla mucho de la colaboración por ecosistemas y por eso el rol de partners, ¿no? Y también lo vemos en los proveedores y fabricantes de tecnología, que ya son partners en el sentido real de la palabra, y llegan ahí donde sus clientes no pueden y colaboras más, no rollo proveedor-cliente, sino en un ecosistema, ¿no? Pues lo mismo yo creo que aplica a este proceso de creación de conocimiento. Y Tony, ¿cómo lidiáis con lo que yo definiría como el estrés o la ansiedad de conocimiento? Yo desde mi posición, ¿no?, que al final también llevo la estrategia de alianzas, una de las partes que sufre normalmente es que para poder asesorar, al final tienes que mantenerte informado en un mundo que cada vez es más complicado, no sea solo por la complejidad que van adquiriendo ciertas tecnologías, sino por la amplitud, ¿no? Al final son muchísimos campos diferentes. Entiendo que parte propia de la empresa, ya no digo de cada analista de manera individual, existe ese estrés de saber si estás consiguiendo adquirir el conocimiento suficiente para poder asesorar correctamente. Sí, totalmente. O sea, al final, innecesariamente, porque nosotros al final somos una firma local con capacidades, hemos construido, yo creo, muy buenas capacidades entre los que somos en el equipo y las alianzas que te decía al principio, tanto estas con asociaciones como, sobre todo, estamos construyendo una muy buena red de asociados nuestros, de partners nuestros, muy expertos en sus temas y tal, pero hay que escoger. O sea, seas analista muy grande, firma local o firma global, hay que acabar escogiendo, y eso es todo un reto. Nosotros lo que intentamos es compartir, o sea, creamos muchos grupos de trabajo, intentamos crear muchas conversaciones de valor, tanto internas como con clientes, con partners, como porque sí, ¿no? Porque al final creemos que repercuten en conocimiento, e invertimos ese tiempo. Entonces nos gusta o necesitamos mucho salir hacia afuera para entender hacia dónde está yendo el mercado, y toda esa amplitud de tecnología. Por ejemplo, conocer muy bien las soluciones las soluciones que hay de diferentes vendors y tal, y picar sus puertas, o ellos nos avisan y hacemos sesiones con ellos y entendemos, y luego ya intentamos filtrar, oye, aquí sí, aquí no, tal, y llegar y escoger un poco, ¿no? Porque además también
de la mano de esto, me estoy dando cuenta que ya, yo no estaba hace 15 años en esto, ¿no? Pero de lo que me he empapado me estoy dando cuenta que ahora muchas veces es más al cliente decirle dónde, o sea, escoger dónde no, o sea, hay tanta información, tanta amplitud de tecnología, pero también tantas fuentes diciendo tantas cosas. Sí, ayudar a poder que ya hay que segmentar jugar un eso. rol nada más. relevante de, oye, tú confía en Penteo, que sí, que nos nutrimos de fuentes externas, que no solo va a ser un ejercicio interno, que tal, que cual, pero al final esa presión de decir, vas a confiar en Penteo, en decir, por esto apuesta tímidamente, por esto no apuestas y aquí métete más de lleno, ¿no? Evidentemente siempre insistimos en que no sea solo con nuestra asesoría que tomen una decisión, pero va implícito en nuestro rol que prácticamente sí, ¿no? Entonces, sí, es un reto, es un reto. Cuando habláis que sois una empresa local, Sí. vuestros servicios hacia vuestros clientes, ¿dónde se encuentran actualmente? Clientes principalmente en España, repartidos por todo el territorio, ¿vale? O sea, somos firma nacida en Cataluña, tenemos fuerte presencia catalana. Aquí en Madrid, pues hicimos un ejercicio de entrar aquí y tal, y tenemos también bastantes clientes que confían en nosotros. Y te diría Bilbao, Aragón, o sea, País Vasco, Aragón, toda la zona de Valencia y tal también. Principalmente en España. Principalmente en España. Sí que son empresas con retos, o sea, son empresas, como te diría, pues muchas de ellas debajo del IBEX, en mid-market, rango alto, ¿vale? Empresas de 500, 600 o 1.000, 1.500 millones de facturación, con retos globales. O sea, pocos de nuestros clientes están solo Sí, en a ver, España. entiendo que a día de hoy la decisión, la estrategia, Entonces, por eso también claro. te preguntaba, no tiene barreras locales. O sea, Exacto, puede haber exacto, ciertos puntos exacto. concretos a nivel de negocio que sí que puede influir el lugar, la localización, pero por ejemplo, cuando hablábamos con la estrategia del dato, no es algo que esté Además, luego suelen cerrado. hacer, o sea, suele ir dentro de la estrategia global de la compañía, suelen tener sedes en diferentes partes del mundo, incluso cuando escogen una tecnología, luego si hacen un rollout, si la decisión se toma aquí, desde aquí llevan varios países, va a aplicar la misma, entonces la lógica al final local, en ese sentido, en el sentido de estrategia hay matices, pero no es tan relevante. Donde es muy relevante es a la hora de escoger proveedor de servicios aquí, porque al final, o escoger tecnología y que soporte, ¿no? Y aquí sí que al final nosotros complementamos o tenemos un rol bastante potente en el sentido de, vale, muy bien, esta solución a priori, cuando estamos en un benchmark de soluciones, te encajaría, pero vamos a ver quién te va a coger el teléfono aquí, qué soporte puedes tener, y eso sigue siendo muy relevante. Claro, Eso es un ejercicio. Te lo preguntaba porque al final tenemos muchos seguidores en Latinoamérica y era también por conocer si teníais algún plan de expansión o estáis trabajando. Pues mira, hemos hecho proyectos en Chile, de la mano de clientes de aquí que tienen retos allá o nos han puesto en contacto allá, y queremos o estamos planificando intentar el año que viene hacer algún estudio allá, que es la mejor manera de, ahora que hemos hecho algunos proyectos más de planes tecnológicos, de estrategia digital y tal, nos gusta mucho entrar primero con el conocimiento. Lo estamos intentando, o tenemos en el roadmap, con algunos partners que tenemos y tal, pues hacer un primer estudio que abarque ciertos países ahí de Latinoamérica y poder asesorarles, ¿no? Y poder ver un poco. Nos gusta esto, o sea, siempre hay matices locales a la hora de hacer este tipo de estudios y es muy interesante. Entonces, podría decir, por ahí vamos, por ahí algo hay. Hay la misión de Tony de llegar a... Sí, por ahí estamos haciendo nuestro ejercicio, sí. Perfecto. A ver, era una pregunta obligada porque también hay mucha gente que nos escucha y también para que sientan que al final pues sois una compañía que estáis generando una información que también les es útil a ellos. Sí, total. Yo creo que aprendimos mucho de hacer estos proyectos. O sea, nosotros, al final, dentro del ADN familiar va mucho, yo creo, las empresas familiares. Yo que como estoy en empresa familiar, me gusta mucho este mundo, ¿no? El entender negocio de empresa familiar y tal, y me desvío un poco del mundo tecnológico, pero creo que destacan por un lado innovación, ¿no? Las empresas familiares, al final, si tú ves
como la media, tienen un ratio de supervivencia muy alto, porque tienen un propósito común que se transmite generación a generación. Tienes que convencer a mucha menos gente de cara a virar. Todo puede ser más ágil, pero también vas con más tiento, ¿no? Es ese balance. Entonces nosotros sí que tenemos claro, pues tenemos planes de internacionalización ya por la parte del renting también encima de la mesa, y al final sumamos mucho capacidades entre la empresa de renting y la empresa de analista Penteo. Pero bueno, siempre aplicas un poco el principio de la prudencia en el momento en que sea adecuado. Nos gusta mucho arriesgarnos, lanzarnos a nuevos temas, innovar y tal, pero bueno, si al final no vas con el ritmo que va, pues una empresa propiedad de un private equity que se va a un ritmo de locos, ¿no? Eso es una empresa de análisis. Somos una empresa de análisis, exacto. Exacto. Dar un paso con cuidado es parte del ADN. Es parte del análisis, sí. Y has comentado varias veces la parte de Universo Penteo. ¿Nos puedes contar qué es? Sí, te cuento. O sea, esto nació con la vocación de, al final, nosotros, como asesoramos a las empresas usuarias de tecnología, ¿no? Creíamos conveniente, conocemos muy bien, por un lado, parte evidente de sus roles, o parte evidente, te diría, de su éxito es cuándo trabajo con un partner, cuándo no, y si trabajo con un partner, con quién. Para crear esas alianzas positivas, esos ecosistemas que hablábamos y tal, ¿vale? Entonces, es muy importante que dentro de nuestro rol esté el ayudarles a posicionar en un mercado cómo está ese mercado, pero también qué players hay, qué capacidades tienen, qué puntos fuertes, qué áreas de mejora, porque al final hay que conocer la realidad, ¿no? Hay que conocer, en esto es fuerte y en esto pues tiene este defecto con el que puedo convivir o el que está solucionando, solo faltaría. Al final con todos los partners, como en la vida, ¿no? Tiene las dos caras. Entonces tenían esa necesidad, nosotros también también percibíamos que todos esos proveedores en España también necesitaban un poco de norte, de alguien imparcial objetivo, que dijera, oye, dame información, ¿no? Sobre el mercado, qué quieren mis clientes, qué necesidades reales tienen, porque a mí me pueden decir una cosa, pero a ti te cuentan otra, porque juegas ese rol de consejero de confianza, claro, y tal. Entonces, bueno, con esa idea surgió el Universo Penteo. Entonces, el Universo Penteo está metido dentro de un estudio más macro, ¿vale? Que es el estudio donde pues me voy al universo de data, ¿vale? Data, está metido el análisis de mercado, y eso significa entender bien en qué punto están las empresas, barreras de adopción, cuánto lo están priorizando en sus presupuestos, etcétera, ¿vale? Qué tecnologías se están utilizando, un mapa general de cómo está evolucionando en España ese ámbito. Y una parte muy importante es ¿y qué players hay? Y ahí entra el universo. Entonces, parte de ese estudio, y en el universo medimos principalmente, te cuento un poquito si quieres. Sí, claro. ¿Vale? Medimos principalmente 4 ejes: es capacidades, prestaciones, proyección y calidad percibida. ¿Vale? Capacidades es muy centrado en desde temas más objetivos como puede ser volúmenes, crecimiento, tipo de clientes, etcétera, hasta estrategia go-to-market, ¿vale? Intentar ver un poco, oye, si han ido cumpliendo previsiones y entender sus planes estratégicos y hacia dónde están yendo y tal, pues podemos medir qué capacidad tiene, capacidad real y parte de capacidad futura, ¿vale? Prestaciones, mucho más centrado en los ámbitos o en los servicios que tenga un proveedor, ¿vale? Ahí nos centramos, oye, ¿qué portafolio tienes? ¿Cuánto dedicas a innovación? ¿Tienes perfiles especializados? ¿Qué tipo de perfil? Entramos hasta en ciertos temas de oye, ¿cómo certificas a tu gente? ¿Cómo certificar quizás un método? ¿Cómo les das más capacidades? ¿Cómo les formas? Y ¿cuánto apuestas por otras tecnologías o te centras en una? ¿O cómo, ¿no? ¿Cuán variado es? Eso es más la parte de prestaciones. La parte de proyección es muy centrado, como se indica, ¿no? en qué planes tienes, cuánto me los creo, y con eso medimos y vemos y hacia dónde estás Cuando yendo. dices cuánto me los creo, sí, es cómo entráis para hacer ese análisis, esa valoración. ¿Hasta qué punto tenéis la posibilidad de entrar dentro de las compañías para poder conocer mejor el día a día? Bueno, claro, por eso ahí
nosotros insistimos mucho, ¿no?, en la involucración de la compañía y la interacción con el analista, ¿vale? Porque yo creo que el universo llevamos haciéndolo, pues yo creo que, no sé, 10 años seguro. Y evidentemente, como todo, vas afinando la metodología y se te van ocurriendo nuevas ideas de percibir mejor, ¿no? Al final, a nosotros nos interesa ser lo más objetivos posible, poner toda la información ahí y... Por eso te decía que digo que entiendo que cuando contactéis con estas compañías, sí, entre las que nos incluimos, entre las que os incluís, que habéis, es verdad, que salís en el universo de data. ¿Cuál es el punto, ¿no?, en el que marcáis, tenéis una serie de condiciones en plan, oye, para que os podamos evaluar como compañía necesitamos que nos proveáis de esta información, de este tiempo? O sea, te decía, la parte de proyección es esta, ¿vale? Un poco proyección futura, entender sus roadmaps, para eso ver roadmaps que han tenido, hacia dónde les han llevado, cómo han evolucionado, y luego la calidad percibida, ¿vale? Que ahí sí que, y por acabar, entramos a hablar cuantitativa y cualitativamente con clientes de esas empresas que creemos que son players relevantes, ¿vale? O sea, al final el universo nosotros es, creemos que hay estos players relevantes en el mercado, pueden haber muchos más, pero creemos que esos son los relevantes y sobre eso nos centramos en analizarlos lo más profundamente que podamos, ¿vale? Y lo más profundamente que se dejen analizar. Entonces, ¿ahí habéis tenido alguna situación de decir, oye, nos falta transparencia, necesitamos más acceso a los datos, o sea, no podemos o sea, lo bueno es que nosotros tenemos bastantes formas de captar datos por clientes que sabemos que puedan trabajar o que hayan trabajado o tal, pero sí. O sea, al final siempre insistimos en decir, oye, que haya la máxima interacción de valor posible. O sea, transparencia, conversaciones, evidentemente los datos, porque somos muy rigurosos y muy objetivos, pero combinado con sí, entiendo que tenéis que comparar mucho con todas las fuentes posibles externas a la compañía. Con fuentes externas, nos preocupamos mucho por alimentarnos de fuentes externas, y eso te digo, tanto el proceso que tenemos de coger fuentes secundarias y meterla en nuestra base de datos, como de fuentes que hacemos nosotros, porque durante el año vamos preguntando y preguntamos sobre, oye, diferentes proveedores, si has trabajado con él, valóralo y tal y cual. No es un ejercicio únicamente en el periodo que digamos de análisis del universo, sino es un ejercicio un poquito más global, ¿vale? Y has comentado, por ejemplo, el universo de data, en el que, por ejemplo, desde Plain.conce aparecemos. Sí. ¿Qué se evalúa, qué se mide de las compañías para poder estar ahí? Sí, o sea, se mide, a ver, es decir, el universo como tal, o sea, a nivel detalle total, yo en este he estado involucrado más supervisándolo desde el comité de supervisión, pero por lo que en temas como muy concretos de ese universo no te podré dar demasiados. Pero bueno, data es un mercado, o sea, te diría, data es un mercado en el que vemos, y luego entramos, yo creo... Sí, en el luego estado me gustaría general, entrar un poco claro, más adelante, porque es un mercado en el que vemos que hay mucho foco, que todo el mundo lo considera muy estratégico, pero no hay... O sea, se están haciendo proyectos, pero hay cierta disociación entre lo estratégico que lo consideran los CEOs de las organizaciones y las implementaciones que realmente se hacen. Vale. Eso es como vemos como mercado. Sí. ¿Vale? Entonces, en esta parte de universo, bueno, hemos visto... O sea, al final sí que te puedo decir, es un mercado donde los players están ganando unas capacidades tremendas a una velocidad increíble. Luego entramos, ya que estás aquí, en ciertos temas vuestros, ¿no? Tenéis vuestra plataforma tecnológica que habéis ido evolucionando, tenéis perfiles específicos bastante potentes, estáis pasando de Microsoft, ampliando a otras tecnologías, ¿no? De Amazon, Amazon Web Services, Google, tal y cual. Entonces, al final digo, joder, los players están ganando unas capacidades tremendas porque se están dando cuenta que el racional, ¿no? Y lo veíamos en el estudio que hemos hecho con el IS sobre este tema del índice de Data Driven y tal. Los CEOs lo perciben una palanca estratégica de negocio, de generación directa de negocio. O sea, o de generación de nuevos clientes o de mejora del margen.
Sí, aprender a monetizar el dato, que es algo que pocas Aprender a compañías... monetizar el dato. Entonces, esto al final, claro, el partner que se posicione y que tenga... Que esté muy cerquita del negocio y de entender qué rol juegan los datos y cómo conseguir que eso se aterrice bien, sabe que va a poder ayudar mucho al mercado, ¿no? Entonces, sí que vemos que año a año pues, os estáis armando de capacidades potentes y que sigue siempre siendo una prioridad en las empresas. De hecho, este año nosotros tenemos claro que va a haber bastante... Ya nos han pedido bastante asesoría y tal en torno a este tema. Creemos que va a haber bastante foco inversor en proyectos de data. Sí. ¿Y cómo veis la situación dentro de lo que estabas comentando, que las compañías, ¿no?, al final están adoptando la parte de data, pero hay esa disociación, ¿no? ¿Dónde la veis más clara? ¿Dónde la vemos más clara? Yo te diría, de proyectos, o sea, de asesorías que hemos hecho, yo donde veo en dato el reto es en la gestión del cambio. Porque al final un proyecto de datos es un proyecto transversal en la organización, muy vinculado a las diferentes áreas. No es un proyecto tecnológico. O yo no lo veo un reto principalmente tecnológico. Es un proyecto, lo hay que tener una mejor solución. Ocurre en general, creo que la tecnología antes a lo mejor se veía mucho la parte de infraestructura, ¿no? La parte de que, como comentabas antes, no es ese rol del CTO o del CIO, pero que a día de hoy la tecnología ya abarca todo, es transversal a todo el negocio. Sin duda, o sea, yo creo que esto es en general a todo. Pero en el mundo de los datos te das cuenta de que la calidad del dato, el owner, ¿quién es? El equipo de tecnología no tiene sentido. O sea, el owner ha de ser pues, ciertos data owners en la cadena de valor de diferentes áreas de negocio. Entonces, al final, la calidad de todo lo que tú implementes va a depender de que tengas a la gente entendiendo muy bien, pues me voy a lo más elemental. Pero ¿por qué cuando en su programa de reporting o en el CRM un comercial ha de meter bien el dato? ¿Por qué? Y lo ha de meter bien. Y es un comercial a pie de calle, en un punto de venta, tal. Porque eso luego, ¿no?, a nivel macro, tal, escala y las decisiones... En la parte que decía de adopción, de que todo el mundo... Una base de barro y estar tomando decisiones con unos... ¿no?, con unos dashboards y unas movidas chulísimas y tal, pero luego... Entonces es donde yo veo que es como muy de que la gente los directivos abracen la estrategia del dato como estrategia global de la organización. Sí, sobre todo que hagan ese tipo de proyectos de adopción de tal manera que entiendo en toda la cadena, que como comentabas, ¿no?, hasta ese último comercial que acaba de introducir el dato, vea la importancia que tiene. Vea la importancia que tiene. Entonces yo creo que es de los proyectos, yo estoy de acuerdo que la tecnología ya, o sea, yo creo que ya siempre lo decimos, ¿no?, ni el CIO es un área, ni el área de tecnología evidentemente es un área así como no de negocio, ni el CIO no tiene reto de negocio. De hecho, vemos ciertos CIOs que tienen hasta responsabilidad en la P&L de negocios digitales. Sí, lo que hablábamos antes, la parte de monetizar el dato. Oye, montamos un producto digital con un servicio digital, vale, CIO, te encargas tú de objetivos de ingreso, control de gasto y tal. Claro, está entrando de lleno en negocio. Ya no es, tío, montame la estructura que luego yo vendo. Entonces, al cambio, eso está claro, ¿no? Esto está claro desde hace unos años. En data lo veo especialmente... Es donde veo yo más que tú puedes plantear un modelo, y no te digo un modelo solo tecnológico, también de gobierno y gestión, tener muy claras las políticas, los roles, el tal, pero has de tener a tus directivos, o sea, y eso sí que es rol del CIO o el CDO, como se llaman en cada organización, pero es rol de evangelizar muy claramente y hacer vibrar a otros directivos sobre esa transformación. Has comentado así por encima que teníais un índice de data driving. ¿En qué consiste? O sea, eso es lo que hemos hecho. Esto lo ha liderado por nuestra parte nuestro director de operaciones, que es José Luis Pérez, con varios profesores del IES, ¿vale? Javier Zamora, Joan Enric Ricard y Josep Valor, que son profesores de estrategia y de tecnologías. Entonces tienen las dos visiones. Y además el IES está ganando... El IES es muy, muy potente en estrategia de negocio y tal. Entonces hemos hecho un estudio conjunto. Y en ese estudio medimos la madurez en España de las organizaciones en cuanto a datos, ¿vale?
De hecho, lo hemos estado presentando. Yo creo que la semana que viene presentamos en el IES aquí en Madrid, presenta Javier Zamora el estudio. Está publicado, quien quiera acceso, lo hemos dado, o sea, acceso gratuito, todo el que quiera puede acceder y mirárselo. Pone estudio IS Penteo Data en Google y le aparece, ¿vale? Y ahí es donde veíamos estos temas que te he ido comentando. O sea, todos los CEOs, y ahí fueron creo que más de 300 que preguntábamos, todos los CEOs lo ven estratégico. O sea, el 94% de los CEOs lo ve estratégico. Pero luego, ¿qué palancas se están haciendo? Y si se está haciendo una palanca, que se está haciendo una implementación tecnológica, pero luego al director comercial no se le ha metido tanto en el loop. Bueno, ahí es donde vemos que hay que ganar capacidades tecnológicas, capacidades organizativas y verlo como estrategia de negocio, el dato como activo para generar valor. Lo que se viene diciendo en los últimos años, pero yo creo que necesita el enfoque de las personas, ¿no? Y en este campo de la asesoría, ligado ahí a lo que estás comentando de cómo está siendo esta trayectoria de trabajar con las organizaciones para ayudarles en toda su transformación y estrategia de los datos. O sea, ¿tenéis algún caso que podéis contar, o sea, caso de éxito que te venga a la cabeza de, oye, mira, pues hicimos lo correcto con el cliente, tomamos esta decisión y, bueno, hasta dónde pasó? Sí. Sin dar, sí. Voy a explicar el proyecto. O sea, antes de todo me gustaría decir que yo creo, de ese estudio, por ejemplo, hay un dato muy interesante que decía que la correlación entre el éxito en la transformación digital, es decir, conseguir los objetivos que te has marcado de crecimiento o de penetración de tecnología muy vinculado a ganar más dinero, reducir costes o crear valor a tu cliente, lo vimos muy vinculado a que todos los que tenían éxito en ese proceso tenían éxito en tener un programa holístico de data. ¿Vale? Y programa holístico de data, te lo vinculo a esto, me ha venido a la cabeza lo que me has dicho, porque yo creo que nosotros primero lo veíamos un poco como un proyecto, o sea, hemos tenido que regular cuando lo veíamos como un proyecto, ¿no? Al final lo ves como un proyecto inicio-fin, coges, oye, vale, te estructuro un poco en las diferentes patas que trabajamos, organizativa, de políticas, arquitectura tecnológica, KPIs, tal, dejarlo todo muy claro, roles y tal. Mundo dato, ¿no? Pues dejamos todo eso claro, con un roadmap de trabajo, tal, así estás, así has de estar, tal, no sé qué, venga, proyecto hecho, estas son las iniciativas que has de hacer. Pa'lante, ¿no? Y ya te apoyaremos porque nosotros es verdad que nos diferenciamos porque siempre apoyamos o sea, nuestra misión no es hacer un proyecto y fuera, sino ser el asesor continuo, ¿vale? Entonces al final nos mojamos con lo que decimos porque luego nos toca estar partido a partido con el cliente. Esta iniciativa que me has dicho, actívamela, ¿no? Ya te ha sido otro cliente, claro, ¿no? Y yo creo que como tema principal sería esto, verlo como un proyecto y no como un programa. Porque eso ha implicado mover mucho es el riesgo de mover mucha organización, removerlo mucho, pero luego, venga, activa tú el proyecto, ¿no? Y es un proyecto donde has movido a directivos de varias áreas de negocio, has tocado diferentes temas. Sí, porque algunas veces ocurrirá que ellos sí que eran conscientes de que tenían que hacerlo, pero a veces no tienes el tiempo, no tienes el foco, porque claro, también tienen la presión del año fiscal, ¿no? Y al final, muchas veces toda esa transformación que aunque veas necesaria poder dedicar el tiempo y tener una visión desde fuera, que vayas viendo cómo es el proceso, entiendo que es una parte en la que aportáis muchísimo valor. Sí, totalmente. Entonces yo te diría eso y luego, por eso te insistía en lo de datos, gestión del cambio, en relegar un poquito o confiar demasiado en, vale, cuando esté el proyecto bien definido, trabajaremos ya como un poco la implementación en la organización y haremos buenos programas de gestión del cambio y reuniremos a las diferentes responsables, pues este es el key user de esta área, este otro tal, y vamos, entrarán en el barco todo. Y creo que es lo que siempre hay una tendencia humana a dejarlo en segundo, dejando para primero clarifiquémoslo, luego ya entraremos en eso, ¿no? Y luego no se entra con la suficiente profundidad con la que se debería entrar. Entonces, yo creo que desde el minuto cero, todos aquellos tienes dentro del equipo de People, gente que ayuda a impulsar competencias, capacidades y tal,
han de estar en las conversaciones, han de entender por qué se está haciendo, se les ha de ir involucrando, aunque estén mucho como oyentes en la parte más tecnológica, tal, al final estamos yendo a tendencia, no lo vemos con tendencias low code o no code, estamos yendo a tendencias donde el usuario, la barrera entre tecnología y usuario ya tiende hay que intentar que tienda a cero, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y quizá a veces lo hemos dejado un poquito y creo que vale la pena. Como lecciones aprendidas. Podríamos estar horas, ¿eh? Te preguntaría, creo que por casi de cada una de las tendencias que comentas, porque hablabas de no code y low code, te preguntaría, pero es que si no al final sí, no terminaríamos hoy. Está claro. Luego charlamos, luego tomamos un café. Hemos comentado lo que caso positivo, pero claro, en el mundo de la consultoría y de la asesoría también existe el caso contrario, es decir, hay algún caso, aunque no se diga el cliente en concreto, pero en el que consideréis que errasteis en la aproximación. Bueno, eso es lo que te decía. O sea, te he hablado todo el rato de los dos casos, de proyecto a programa y de fallar la gestión del cambio. Son temas que no hemos hecho bien, ¿vale? O sea, lo que te hablaba al principio... Sí, que al principio lo hacíais mucho. Te hablaba de lo que no hemos hecho bien, que íbamos muy de proyecto, deberíamos haber ido más a programa, y la parte de gestión del cambio. Proyectos que creo, o temas que creo que sí que hacemos bien, que nosotros al final tenemos muy claro nuestro rol de asesor y entonces preferimos un approach mucho más iterativo, mucho más de construir con el cliente, con sus equipos. Huimos un poco del approach de, por simplificarlo mucho, PowerPoints bonitos, estructurados, back office, e ir presentando al cliente y aquí tienes tu delivery, ¿no? Preferimos casi que, oye, se nos ha ocurrido esta idea, montar una reunión con el cliente, tiramos por aquí y por allá, eficientándole su tiempo, evidentemente, por eso se apoya en nosotros, por el conocimiento y por la capacidad que tenemos de hacerlo, pero construir muy así, ¿no? Y incluso a costa de meternos en grandes proyectos donde creíamos que no tiene tanto sentido abarcar un programa completo cuando el tema está muy poco maduro. Oye, primero, si quieres, nos sentamos, charlamos, unas sesiones de analista, tal, y luego sobre eso ya vamos construyendo y ya veremos si luego llega a entidad de venga y te apoyo completo o si ya lo trabajas o tal. Y ese enfoque es algo que quizá antes es en lo que ahora confiamos mucho. Estamos encantados de colaborar en todo, evidentemente, porque nos encanta trabajar y apoyar al máximo, pero preferimos, como si está algo muy incipiente y muy iniciático, preferimos abordarlo desde un approach mucho más de asesor. Y Toni, ¿os ha ocurrido que hayáis dado con esa persona dentro de la organización una posición, lógicamente, de responsabilidad importante, donde vosotros ibais con una aproximación muy clara, teníais una estrategia, veíais muy claro qué es lo que podía mejorar y os habéis encontrado con un no rotundo? Sí. O sea, te diría, nos hemos encontrado con la posición de... claro, como el asesor independiente que viene, analiza y tal, desde la posición de este tío viene a retar mi trabajo, ¿no? Y sí, que me va vaya a decir, auditoría innecesaria que me han enchufado. ¿Qué me va a decir ¿no? Sí, que yo llevo aquí todo entonces, el tiempo. hasta que ven que realmente se trata de integrarnos y construir y tal, pues puede haber tal. O a veces sí, que no lo vean muy... O sea, que algún no rotundo, o sea, algún desalineamiento fuerte entre... Pues si lo estás trabajando mucho con el de tecnología y con tal y cual, pero luego lo presentas al de operaciones y esto es imposible porque tenemos cierta tendencia, ¿no? No nos gusta que nos cambien mucho la forma de hacer las cosas. Entonces sí, y ahí sí que bueno, requiere sacar datos, requiere también adaptarse, requiere entender, fasear cosas que no tenías previsto fasear, pero siempre intentamos... Si tenemos la idea muy clara, somos un poco tozudos. Y siendo tozudos, que al final nos toca investigar, lo que decíamos, analizar todo el mercado. Y muchas veces imagino que también os tocará pues influenciar o atraer o hacer entender, ¿no?, a estas personas sobre el interés en posicionarse pronto en nuevas tecnologías, ¿no?, que a lo mejor dentro de la compañía todavía no habían sido adoptadas. Y tenéis que ayudarles, ¿no?, en ese proceso, o por lo menos sentís en esa necesidad de, oye, te puedo recomendar, y creo que las tendencias que vienen son estas,
pero en algún caso os sentís en el hecho de tengo que empujaros un poco, ¿no? Sí, o sea, las dos cosas, desde tengo que pararte a tengo que empujarte, porque al final ser innovador te puede dar una gran ventaja competitiva, ¿no? O sea, al final tienes los pioneros que innovan, los que van justo detrás en el momento de, oye, alguien ya lo ha probado, hemos visto errores, fracasos y ya me meto yo después, y los que van más atrasados y, oye, es que si no te subes ya, tienes una pérdida de oportunidad tremenda, ¿no? Yo creo que has de ser el primero o el segundo dependiendo de tu contexto de compañía y tus capacidades. No siempre, o sea, a veces innovar, yo creo que hay que arriesgarse para intentar capitalizar al máximo una nueva tecnología que te pueda aportar X al cliente que tu competidor no va a tener y te va a capturar, fidelizar más al cliente, capturar nuevo mercado, solo tiene beneficios, ¿no? A pesar de los riesgos, de si eres un poco el nuevo que lo aplica, pues puedes pillar, ¿no? Sí que creo que nuestra misión es leer muy bien esa compañía, qué capacidad tiene con su ecosistema que se ha creado, los que le podamos añadir o recomendar añadir y tal, para ser el puro pionero o esperarse un poquito. Porque a veces hay cierta tendencia... ostras, es que he ido a tal conferencia, a tal otra, y me han dicho que... Y tengo que poner esto rápidamente, ¿no? Sí o sí, ¿no? Bueno, espérate. Te iba a decir exactamente eso, que es... Tenemos claro que el tema de data, lo hemos comentado durante toda la conversación, es un tema de presente, pero hacia futuro, o sea, a día de hoy, ¿qué es lo que estáis un poco tanto investigando y analizando vosotros, como también haciendo ver a los clientes, ¿no?, que deberían de poner ya ese pie dentro de esa tecnología? ¿Por dónde veis el camino? Esto, o sea, al final, a mí me gusta porque yo doy, o sea, damos como muchos analistas, ¿no?, las prioridades del año que viene y cuáles son las grandes tecnologías y tal y cual. Pero a mí me gusta insistir mucho en esto, o sea, no... Eso es hacia dónde va el mercado. Tú has de leer muy bien hacia dónde has de ir tú. Y a veces nos toca empujar a gente tímida, ¿no?, a lanzarse a cosas que quizá ven un poco no para ellos, cuando nosotros creemos que sí significa no porque tiene sentido la tecnología para su empresa, sino porque van a poder construir todo el ecosistema para hacerlo bien. Y porque la innovación es necesaria. O sea... Y la innovación es necesaria. Y a veces, oye, espérate un poquito, sé innovador, pero no innovador uno, ¿no? Innovador el de atrás, porque es que si no, tal. Entonces, yo creo que es importante, y el rol de analista a veces, en mi visión, completamente, mi visión como Tony, es el rol de analista... A veces es, oye, súbete a todo independientemente de los hypes que puedan haber. Y yo le veo un peligro tremendo. Por eso insisto en que al final yo cuando compartimos estas son las tendencias, a cada empresa diría, tío, es que te haría una tendencia diferente. Porque es que el mercado es ahí, lo has de leer, has de mantener visión largo plazo, estrategia tecnológica con altas dosis de innovación, porque es la forma de crecer y disrumpir y entrar en nuevos mercados y nuevos horizontes. Pero hazte tu propio roadmap, no te creas un poco todo lo que te dicen, ¿no?, por decirlo así. A partir de ahí, bueno, la parte de Web3, ¿no?, parece que, o sea, el blockchain, yo recuerdo 2016, 17 o algo así, el blockchain, nosotros hasta lo investigamos mucho, hicimos muchas sesiones y tal, por toda la utilidad, lo típico de la trazabilidad en la comida, en los barcos, ¿no?, en las mercancías y tal. La gente se emocionó mucho porque es verdad que yo creo que es una tecnología muy potente, pero claro, has de leer la madurez que puedas tener luego para tú aplicarla o la madurez que haya en el mercado y tal, ya dista un poco, ¿no? Ahora parece que se ha relanzado con todo este tema de Web3, que tenemos un experto que la toca bastante, y yo creo que ahí se está poniendo bastante foco en el rollo de descentralización y a ver cuándo van llegando casos de uso más concretos. Yo creo que el blockchain... Esto no sé, vosotros no sé si también puedes contar, ¿no? Aprovechando que sois hiper innovadores. Yo creo que el blockchain tiene claramente su cabida en el mercado más interesante que la que mucha gente percibe, pero porque ha tenido su parte negativa, ¿no? Positiva y negativa, pero simplemente se le ha asociado demasiado a la parte de las criptomonedas. Sí, cierto. Y al final, pues bueno, por debido a su volatilidad, ¿no?, y por todo, entiendo que todo el mundo está un poco al corriente de las noticias que rodean a las criptomonedas,
pues al final ha oscurecido un poco la imagen que tenía blockchain como tecnología, que a día de hoy creo que es una tecnología fácilmente aplicable en la mayoría de los casos, que hay que tener muy claro el caso de uso necesario, porque no todos lo requieren. Tiene mucho sentido, sobre todo cuando vas a trabajar de una manera distribuida, ¿no? Entre diferentes actores, diferentes compañías que van a compartir el dato, y es importante que además ese dato, ¿no? Pues esté auditado, que sea trazable, que no se pueda manipular, ¿no? Que sea inmutable en el tiempo. Tiene una serie de cosas que lo hacen muy positivo, y por ejemplo los temas de contratos. Sí, está claro. Los smart contracts, pero en general el concepto de un contrato funciona muy bien dentro de blockchain, ¿no? Ya sea del tipo que sea. Creo que esa parte es muy clara, ¿no? Sobre todo por lo que decía, ¿no? Pues diferentes actores, no es esta es una información que tengo en mi base de datos y que yo puedo manipular y que tú te la tienes que creer. Creo que da confianza a la red, ¿no? Que esto sea algo que compartimos entre todos, está de manera distribuida y estamos seguros, ¿no? Que por la complejidad de criptografía que hay detrás de la tecnología no se va a poder manipular. Sí, entonces, creo que en ese sentido, creo que todavía no está tan enraizado dentro de las compañías como va a poder llegar a estar. Creo que Web3 es un empujón también, ¿no? Y forma parte de tokenizar. Está claro que es un punto donde para ciertas industrias le va a ser, ¿no? ese punto de entrada, que como en otros decías, ¿no? Pues la parte más de auditoría, de trazabilidad, pues también es el otro gran punto de entrada, ¿no? De la tecnología. Y siguiendo la conversación, tenemos una pregunta obligada que hacemos en todos los podcasts. Hemos hablado de blockchain, creo que ambos vemos claro, ¿no? que es una tecnología que todavía tiene proceso y todavía tiene maduración dentro de las compañías. Pero ¿qué piensas del metaverso? ¿Y qué es para Tony el metaverso? Metaverso, sí. Buena pregunta. A ver, para mí el metaverso me parece un concepto muy interesante que está en plenísimo hype. Bien entendido, creo que puede tener muy buena utilidad, pero bueno, a ver hacia dónde va. O sea, ahora yo lo veo como Tony. Yo lo veo o sea, está en tan hype que ahora mismo se percibe que se está invirtiendo un montón de dinero porque puede tener casos de uso fantásticos y bueno, y va a tener sentido. Ahora mismo, ¿no? Como tener esa vida paralela donde la gente... O sea, creo que bueno, que hay que medir bien para qué utilizarlo, ¿no? Yo no tengo claro el impacto que puede tener diferenciando un poco en la parte de negocios. Yo en la parte de negocios le veo un montón de beneficios porque yo puedo hacer una conferencia con el mejor speaker del mundo, reuniendo a gente de todas las partes del mundo en una experiencia hiperrealista, ¿no? Y eso construye un valor tremendo. O sea, la brecha, ¿no? La brecha de lo que implicó Internet y democratizó el acceso a la información, ahora con esa parte del metaverso añadiendo ese realismo y tal, es que bueno, o sea, es bárbaro la capacidad de conocimiento y retorno que se puede recibir. Entonces yo creo que en ese sentido tiene un montón de beneficios. La parte claro, de momento está muy percibido también como rollo, ¿no? O el juego este de los Sims, pues en la vida real, ¿no? Y salía Meta, Mark Zuckerberg haciendo el vídeo aquel de demostración hace un tiempo. Bueno, a ver a dónde llega. También le veo un montón de recorrido si se crean buenas soluciones para ayudar se me ocurre, hoy he ido pensando, modelos educativos, acceso a la educación, acceso a la mejor educación, dando las mismas posibilidades, rompiendo ciertas brechas socioeconómicas. Si creas una buena solución con un tema que puedes dar accesible a gente y tal, cuando el tema vaya deshinchándose, ¿no? y vaya entrando en el mercado de forma más coherente, bueno, nos puede ayudar un montón, ¿no? Como humanos a igualarnos entre todos. Pero todavía hacia las compañías lo veis como algo en el que investigar, pero no algo en el que enfocarse. Lo veo algo como a investigar. O sea, he visto y sé que han hecho algunos pilotos, algunas empresas de... Muy rollo esto, conferencia tal entre varios o un par de stands y que vengan clientes y la gente empiece a probar la experiencia y tal, pero sí, de momento, o sea, contiento. Yo creo que hay que hacer pilotos, creo que hay que intentar meterse en pilotos, sobre todo si puede ser
como dentro de algún grupo de empresas o ¿no? alguna Consorcio, ¿no? alguna alianza o consorcio o una asociación de venga, vamos a probar esto, impulsado por algún vendor que quiera que la gente experimente y tal. No cocinarte algo tú en tu casa porque ahora mismo no está muy claro el retorno inmediato, ¿no? Y no empezar aquí voy a cambiar mi manera de tratar con los clientes y a partir de ahora tal. Yo ahí no me iría. Pero sí que creo que vale la pena porque creo que va a jugar un rol. Lo que todavía me cuesta ver el qué, ¿vale? Todavía me cuesta ver un poco tal. Y la parte más de la parte empresa y la parte más personal le veo los riesgos que se le ven a cualquier tecnología. Si tampoco es cuestión de educación y sentido común, ¿no? Pero que no nos creamos, o que los chavales no se crean que la vida está ahí, que ya está, no hace falta ni que es salga complejo, de la habitación. Yo ahora con una niña de 2 años estoy viendo el impacto de las tecnologías o informándome mucho sobre el impacto de la tecnología en los niños y en los adolescentes y tal, y veo que evidentemente son avances que lo veo súper coherente y tal, pero que ha de ir muy de la mano de educación, sentido común y no perder ¿no? En plan, las cosas que importan pasan en persona, cara a cara. Y eso a todos los niveles, empresa, familia y diversión, ¿no? A partir de ahí es una herramienta potente para cerrar ciertas brechas, para adquirir mejor conocimiento. Ahí te decía, yo aconsejo, y desde mi opinión también personal, es que al final es interesante sobre todo para aquellas compañías donde su propuesta de valor, no su solución, su producto, va a estar enfocado más en las nuevas generaciones, porque al final esto es algo que a lo mejor para los que ya tenemos... Además, totalmente. Claro, es que al final... En un mundo en el que la pirámide poblacional está así. Claro, y es que al final los que están abajo de esa pirámide, aunque sea la misma más pequeña, pues nuestros hijos no, al final han nacido, son nativos digitales. Sí, no todos los nativos digitales tienen una mayor facilidad para entrar en estas tecnologías y lo van a ver como algo mucho más natural y normal. Totalmente. Y por lo tanto, todas las compañías que tengan un poco esa estrategia hacia llegar ahí y llegar a estas audiencias, pues lógicamente tendrán que ser las primeras en pilotar. Sí, totalmente, comparto tu opinión. Pues además en esa generación yo creo que piensan diferente. O sea, piensan de forma más holística, son más flexibles, adoptan cosas nuevas con una facilidad mucho más potente. Entonces, sí, comparto plenamente tu opinión. Y bueno, y para terminar, ¿no? Porque al final, en algún momento tenemos que poner el cierre a esta tertulia, que es complicado llegar a ese punto, porque podríamos seguir... Es una buena charla, ¿eh? Podríamos seguir horas debatiendo sobre todo de la opinión que hemos hablado de blockchain, de data, pero lógicamente nos quedan muchas en el saco por poder comentar. Pero si, por ejemplo, teniendo en cuenta que el podcast como lo hemos dividido, ¿no? Hemos hablado sobre Penteo, sobre el cómo a día de hoy, ¿no? Pues si trabajáis en estos estudios, cómo proveéis de esos servicios y esa consultoría a los clientes, sobre todo este último estudio, ¿no? En el que hemos comentado también de data, en la parte de los universos de Penteo. Dentro de data, claro, hemos partido del hecho de que muchísimas empresas o que nos están escuchando que ya tienen una estrategia clara, ¿no? Y enfocada, y ahí ya solo habría que estar un poco más enfocados en temas de gobernanza, de adopción, pero para todas aquellas compañías que todavía no están en ese punto, ¿no? Que todavía las hay más pequeñas, que están todavía valorando y entendiendo qué significa para ellos la estrategia del dato, ¿no? Vale. O sea, ¿qué le aconsejaría ahí? Yo aconsejaría, primero de todo, empezar por pilotos, ¿vale? O sea, hay una parte más estratégica que es piensa, me refiero a la dirección, qué rol va a jugar el dato en tu organización y para eso infórmate de tu sector, en tu segmento, en los planes que tengas, hacia dónde quieres ir y con eso, claro, qué rol crees que va a jugar como generador de negocio para definir una estrategia de cuán relevante va a ser. Que ya te digo que yo creo que mayor o menor rol, pero en todas las compañías, el organizar todo el mundo de los datos y conseguir extraer insights y valor y tal, va a implicar generación de negocio. Pero primero, define esa parte estratégica, ten muy claro, o sea, infórmate, informa, ¿no? Si eres responsable de tecnologías,
informa y mete en esa reflexión a todos los directivos, evidentemente al CEO, porque esto es un tema que impulsa el CEO, ¿no? Esa primera fase es clave. A partir de ahí luego, piloto. O sea, piloto significa herramienta básica, reto concreto, proyecto reto muy concreto, objetivos y resolverlo y ver el qué. Luego piloto un poco más grande. Tal. Y luego cuando ya ves claro qué es el dato para ti, hacia dónde has de ir como organización, y has hecho pilotos donde has ido involucrando, piloto muy importante, involucrando, evidentemente, yo creo que está ya entendido, pero involucrando a key users de las áreas que toquen y tal, y todos juntos y viendo. Después de varios pilotos con resolviendo el reto, o por qué no se ha resuelto, porque se ha resuelto a medias y tal, ir construyendo después y sí, ya empezar a iniciar un programa un poco más transformacional, ¿no? Yo es un poco lo que les recomendaría y lo que creo que funciona mejor, porque he visto organizaciones que sin esos pilotos ni sin la reflexión primera han hecho el programa completo y luego a ver dónde empiezo, ¿no? Empieza un poco que la gente, si me permites la expresión, baje al barro, que la gente vaya poco a poco, pero conociendo las herramientas y metiéndose y tal. Antes que hacer un plan a 3 años. Tal. Esto aplica en todo, ¿no? Pero es que en Data al final, lo hablábamos cuando hablábamos de no code, low code, y ya estamos cerrando y no vamos aquí a abrir ningún tema más, Pero es que el usuario, hoy en día hay ciertas herramientas tan fáciles que cualquier usuario entra, se puede hacer un piloto entre varios de una organización sin ningún problema, ¿no? Y ya rompes esa barrera y ya ves cómo responde y cómo resuelven los datos y qué datos tienes, te das cuenta de qué calidad tienes, qué te falla, tal, y luego te permite, cuando ya quieras hacer un programa, tener un poco claro hacia dónde has de ir y qué temas te fallan, qué no y tal. Pues muchísimas gracias, Tony, sobre todo por este cierre, esta conclusión que creo que deja muy buen sabor, ¿no? Y muy buen cierre a toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Para sobre todo animar, ¿no? Que al final la parte de la estrategia es un tema complicado, tomar decisiones es muy complicado al final, y poder contar con esa opinión experta y además agnóstica en un mundo en el que al final pues, los grandes players, ¿no? Influencian muchísimo, ¿no? A las tendencias y en dónde tiene que estar cada uno, y que más de una ocasión, ¿no? Ha implicado que se haya arrastrado a muchas compañías a meterse a lo mejor en áreas donde pues han fracasado o no eran lo que decían, no todo aplica a todo el mundo, y por lo tanto hay que saber separar y hay que saber entender cuando no es necesario que tú estés ahí, como hablábamos con el metaverso. Puede haber compañías que no le interese nunca estar ahí, y que muchas veces, como también comentabas, ¿no? Están esos momentos, ¿no? En el que a los CEOs, a los responsables de las compañías, ¿no? se les trata, lógicamente, por lo que decíamos, los grandes players del mercado, en influenciar, en tenéis que estar aquí, y si no innováis por este camino vais a morir. Creo que en ese sentido es muy útil, ¿no? Contar con empresas como vosotros, que ha sido un placer conocer más sobre ti, Tony, sobre Penteo en general, y decir a la audiencia que dejaremos en las notas del podcast pues, toda la información relacionada con vosotros, y también por el propio informe que hemos comentado durante toda la conversación, para aquel que tenga un poco de curiosidad de conocer más. Genial. Y nada, pues simplemente darte las gracias de habernos concedido la oportunidad de haber tenido esta conversación contigo. Ha sido un placer y espero que te hayas sentido a gusto dentro del podcast. Sí, gracias a vosotros. O sea, ha sido maravilloso. Yo creo que estas charlas nos enriquecen a todo el ecosistema y hay que tenerlas con mucha más frecuencia, lo que nos permite el día a día, ¿no? Así que gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido hasta aquí. Y nada, recordaros suscribiros en cualquiera de los canales principales de donde nos podéis encontrar, ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox o en YouTube, o en cualquiera de los medios que sigáis normalmente y tradicionalmente los podcasts. Y nada, y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders@planeconcepts.com.